Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes. Buenas noches, estimados radioescuchas. Ojalá que hayan tenido un buen descanso, hayan tenido una santa Semana Santa. Y nos encontramos aquí nuevamente para hablar de más negocios, específicamente en el tema de familias empresarias o negocios familiares. Nos acompaña Fernando Grajeda, que ya nos ha acompañado en otras ocasiones de GH y Asociados. Bienvenido, Fernando. Y aquí les habla Chepe Ascoli, que vamos a tratar hoy, como lo habíamos predicho, el último capítulo, voy a decir así, de planeación estratégica formal. Y la razón que Fernando está aquí, pues porque ya lo vamos a atar a la presupuestación propiamente dicha. Fernando, buenas noches. Muy buenas noches, Chepe, buenas noches, audiencia. Deseando lo mismo que dijo Chepe, una Semana Santa tranquila, en paz, en familia, y ya trabajando nuevamente, porque para eso estamos. O sea que, adelante, Chepe. Ok, muchas gracias. Habíamos hablado en las oportunidades anteriores de la necesidad que las empresas familiares y ciertamente de las familias empresarias contemos con un plan, y le llamamos estratégico formal. O sea, no solamente platicadito, sino que puesto en blanco y negro. Uno, para saber hacia dónde vamos. Dos, para saber exactamente la estrategia y las tácticas que tenemos que seguir para llegar a ese hacia dónde. Y uno muy importante también es para que la organización como un todo se alinee hacia esa visión, hacia esa misión, hacia esos objetivos estratégicos. Entonces queríamos el día de hoy, que es tu especialidad, Fernando, hablar un poco sobre el presupuesto, que en la forma como lo habíamos definido era la expresión numérica del plan que hayamos decidido. Cabalmente yo creí que ibas a decir la expresión numérica de las decisiones tomadas, o los números aplicados a la ruta que tenemos trazada para dónde queremos llegar, porque eso es definitivamente el final. Como hemos dicho en oportunidades anteriores, cuando he tenido el gusto de estar en esta cabina, los números son los que terminan, o sea, todo lo que empieza en planificación, en planeación, en decisiones, en estrategias y en todo, termina en números. Los números son vitales como los indicadores para ver qué tanto hemos avanzado en lo que queremos, como decís, a dónde queremos llegar, ¿verdad? Ok, y habíamos hablado también, Fernando, y tal vez podemos comenzar a elaborar al respecto, que muchas veces se confunde presupuestación con planeación. Y ahorita precisamente lo que estamos diciendo es que planeación es el acto de una toma de decisiones y los números son los asignados a esa toma de decisiones, tanto en el lado de ingresos como en el lado de gastos, para que nos dé la utilidad. Y habíamos dicho también que el plan no se altera. El plan queda constante a través por lo menos del primer año que estamos en el proceso. Tal vez el segundo se puede cambiar, el tercero también, pero el plan no se cambia. ¿Nos podés decir cómo se logra esto? ¿Lo vamos viendo mes con mes? ¿Lo vamos viendo trimestre con trimestre? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, definitivamente es lo que hablábamos, ¿verdad? O sea, ahorita estuvo muy de moda, uno pregunta, ¿y a dónde te fuiste? ¿O qué hiciste para la Semana Santa? Etcétera, etcétera. Es una situación de la que se planeó,
Por decir algo, se planeó que se iba a hacer un viaje a los Estados Unidos y que nos íbamos a estar 10 días y que íbamos a visitar tales y tales y tales ciudades. Esa es planeación. Aplicado al negocio, ¿qué quiere decir? En este año vamos a tratar de superar las ventas de lo que hicimos el año pasado. ¿En cuánto? Vamos a incluir nuevos productos, vamos a contratar nuevo personal, vamos a crecer, nos vamos a quedar como estábamos el año pasado. Todo eso es la planeación. Y entonces después de que uno planeó su viaje a los Estados Unidos, y etcétera, etcétera, ¿cuánto cuestan los pasajes? ¿Cuánto cuestan los hoteles? ¿Cuánto cuesta la comida? Ahí ya lo estoy volviendo números, la decisión que tomé. Entonces, definitivamente que la planeación es las decisiones que tomo en conjunto con la junta directiva y con los dueños de las empresas, los familiares con los que trabajo, y el trabajo del gerente financiero o de la persona que está encargada de las finanzas es volver números y dinero esas decisiones. Entonces, volvemos al presupuesto, que lo hemos hablado bastantes veces y esperamos no cansarlos, pero esperamos que ya lo estén haciendo como tiene que ser, empezando por el presupuesto personal. Tenemos que tener una planificación financiera. Ahí ya es una planificación financiera y lo más recomendable es que lo hagamos en base a los elementos de años anteriores, crecimiento que queremos tener, etcétera, etcétera. Cómo está el mercado, porque cuando hemos hablado de situaciones especiales, hay que tomar en cuenta las situaciones especiales, pero antes de que empiece el año, idealmente. Entonces, lo que se recomienda es hacer un presupuesto de los ingresos, de los gastos, de las inversiones, y ahí es donde viene otro elemento que es muy importante, que es el flujo efectivo. Yo dispongo en qué me voy a gastar el dinero, pero tengo que saber si los cobros, si los préstamos, qué tengo que hacer para poder llevar a cabo ese presupuesto. Y controlarlo definitivamente es la primera norma. Yo siempre he dicho que todos tenemos un presupuesto, pero el que no lo controla es mejor que no lo tenga. Sí, sí. Y entonces ahí a la deriva, ¿verdad? Por ahí oí el otro día un dicho, una expresión más bien dicho, que me gustó muchísimo, que decía que presupuestar es tratar de acertar aproximadamente en vez de fallar totalmente, ¿verdad? Sí, entonces el punto es que no necesariamente le voy a pegar al número exacto, pero es direccional. O sea, si yo quiero incrementar, por ejemplo, las ventas en un 20% en relación al año pasado, también tengo que darme cuenta que voy a tener más cuentas por cobrar, que tengo que tener más inventario, que probablemente ya solo tener un proveedor para ciertas materias ya no me es suficiente. Uh-huh. Todas estas cosas son parte de la planeación estratégica formal. Y al ponerle números, entonces mencionaste algo que me llamó la atención y que lo quiero traer a colación. ¿Cómo controlo? ¿Qué hago para controlar y saber que voy en plan, voy arriba de plan o voy bajo plan? Bueno, definitivamente un problema que es muy normal, lamentablemente en todas las empresas, también lo hemos hablado en su momento por acá, es el famoso libro de bancos. O sea, nosotros tenemos que tener una cuenta, 2 cuentas, 3 cuentas, la cantidad de cuentas que quieran. No tiene por qué ser la gran cantidad de cuentas, sino que tiene que ser 2 o 3 cuentas de banco en donde vamos a poner los ingresos de la empresa y donde vamos a sacar los cheques, las transferencias y todo lo demás. Ese es el primer requisito para poder tener un buen control. Porque, como decía Chepe, vamos a aumentar las ventas en un 20%. Pero, ¿y con qué elementos vamos a aumentar las ventas un 20%? ¿Tenemos que contratar más vendedores? Uh-huh. ¿Tenemos que meter nueva línea de productos? O sea, nosotros a veces somos un poquito, nos dicen como aves de mal agüero, pero el problema es cuando alguien dice es que yo quiero vender más, le preguntamos, bueno, ¿y cuánto vendió el año pasado? Bueno, es que yo sé más o menos lo que vendí, pues entonces, ¿cómo quiere vender más? ¿De qué? O sea, si yo no sé si son 100, no puedo decir que quiero vender 120, y si no sé si son 100, puede ser que me quede con 80. Entonces, definitivamente que lo primero que hay que hacer es tener números reales, discutidos y con fundamento, porque las cuentas por cobrar se van a incrementar. La gente estará pagando a 30 días.
Si me pongo estricto con que solo quiero al contado la venta, ¿me irán a comprar lo que yo quiero o me van a comprar menos que el año pasado? Entonces, lo primero que tenemos es una historia de qué es lo que ha pasado en por lo menos 2 o 3 años anteriores para poder hacer un presupuesto. Como dice Chepe, no es que vayamos a llegar al 100% de lo que estamos pretendiendo, pero sí lo más cercano posible para poder tener el control. Y lo importante de ese control es hacerlo mensualmente. Ahora, ahí mencionaste otra cosa que queremos llamar la atención. Cuando yo tengo la historia de 3 años, 5 años, lo que sea, y yo proyecto esa historia, yo lo que tengo es una proyección o un pronóstico o un estimado. Ahora, aparte de, y lo puedo hacer numéricamente. Totalmente. ¿Verdad? Entonces, decir, de acuerdo a la tendencia que traigo en los últimos 3 años, el año entrante parecería que pronostico vender 5% más. Ahora, ¿me alcanza o no me alcanza? Porque ahora es donde vienen las decisiones. Ese 5% no me gusta. Porque ese 5% con un alza de costos y de gastos de 10% me reduce las utilidades. Entonces tengo que tener más ingresos, pero más ingresos vienen por más ventas. Pero el mercado está saturado. Ah, bueno, entonces nuevos productos. Bueno, esa serie de decisiones que estoy tomando a la luz de la información histórica que tengo, es lo que es planeación. No es proyección únicamente. Exactamente, ese es el punto. Entonces, cuando ya se vuelven números, cuando ese 5% lo traducimos a meses, enero, febrero, marzo, le ponemos y vamos haciendo, miren, para entenderlo más fácil es de la manera siguiente. Cuando llega mi contador y me dice que en el año de enero a diciembre del año 2018, yo tuve ventas por tal cantidad y costos por tal cantidad y gastos por tal cantidad. O sea que lo que tuve fue una pérdida de 200,000 quetzales. Me está dando una realidad, pero me está dando una realidad de lo que fue el año que ya pasó. Entonces, o el mes que ya pasó. O el mes que ya pasó, exactamente, el mes que ya pasó. Ahora, ¿qué quiero yo con la planeación? ¿Qué hice yo con la planeación? Tomar decisiones. Al ponerlo en números, lo que hice fue un presupuesto, pero estoy adelantándome a que lo estoy haciendo para adelante. Entonces, lo bonito del presupuesto es que yo puedo jugar con él. Lo que decía Chepe, el 5% de más ventas con el costo que se incrementó en un 8% y los gastos que se incrementaron en un 11%, ¿me van a dejar el margen de rentabilidad que yo quiero en mi negocio o no me lo va a dejar? Pero no es me lo dejó, sino me lo va a dejar. Entonces, ahí es donde jugamos con las alternativas y con las cosas. Es lo bonito de tener el presupuesto. Y todavía no hemos entrado a cómo lo vamos a controlar. Solo estamos viendo cómo lo estamos elaborando. Sí, y allí creo que hay un punto que voy a sacar a colación también, Fernando. Cuando yo estoy elaborando el presupuesto, es función de haber tomado decisiones que por lo menos están relacionadas con unidades que voy a vender y precios que voy a poner. Porque yo sí puedo vender las mismas unidades subiendo el precio y en esa forma compensar la pérdida que con solo el pronóstico iba a tener. Pero, y aquí viene un punto interesante, vos dijiste la palabra jugar y esa es la que utilizamos. Vamos a jugar con los números. Ojo, porque las hojas de Excel aguantan todo, ¿verdad? Hay que jugar con los números siempre y cuando los estemos fundamentando en decisiones pensadas. Con fundamento, exactamente. La condición para poder jugar con los números es tener fundamentos. Tener fundamentos claros y definidos en base a la planeación que hicimos de las decisiones que tomamos. Ahí es donde está la certeza, la menor o mayor certeza de lo que es un presupuesto. Ustedes no se imaginan lo que para un financiero como yo es llegar a una empresa y ya podemos empezar a hablar de lo que es el control de un presupuesto, pero de lo que es llegar a una empresa y que el presupuesto se cumpla en un 98% en las ventas, que se cumpla en un 95% en los costos, que se cumpla en un 101% en los gastos y que la utilidad se cumpla en que en lugar de haber sido el 11 sea el 10. No se imaginan la satisfacción que da esa situación.
pero para llegar a eso se necesitan muchos pasos y el primero es lo que hablábamos. Si yo tengo un presupuesto, ya definí las cantidades, ya tengo los fundamentos y todo lo demás, pero no lo controlo, es como que no lo tuviera. ¿Cómo no? Vamos al corte, Fernando, y al regresar retomamos el tema. Perfecto. Continúa con nosotros ingresando a nuestras redes sociales. Encuéntrame en Facebook como MDA30. Me pueden encontrar en Facebook como facebook.com/JJLiber. Agréganos a tu Facebook. Para aquellos, por aquello de los 2 desastres naturales que hay al año, hay que asegurarnos de estar cubiertos. Aseguradora General se pone a sus órdenes y por favor contáctelos a el teléfono 1757 o una visita al sitio web www.aseguradorageneral.com, en donde podrá obtener la información por lo menos inicial que necesita. De ahí en adelante ya pueden entrar a detalles un poco más específicos, pero por favor no deje al azar lo de asegurarse. Seguimos, Fernando. Estábamos hablando ya de 3 o 4 elementos que creo que son importantes. Por un lado, tener la historia del pasado y en base a eso sacar pronósticos, proyecciones, estimaciones. Y luego, con esas líneas, con esos números, decir, bueno, este es el evento más probable que ocurra si no hago nada. Cabal. Como dicen en el idioma inglés, business as usual. Cabal. Pareciera que por ahí va la cosa. Pero como yo voy a hacer la diferencia porque tengo neuronas y mi equipo de trabajo también tiene neuronas, ok, eso no nos sirve. Necesitamos hacerlo mejor. Y para hacerlo mejor hay 2 o 3 ideas. Incremento ventas o reduzco gastos. Y para incrementar ventas, vendo más unidades, lanzo nuevos productos, que a la postre es vender más unidades, solo que de otro producto. O subo precios, o nuevos mercados. Me voy a ir a la exportación, que es otro par de zapatos. En algún momento una cadena de tiendas me decía, estamos abriendo nuestra tienda número 85 en el país X. Y le decía yo, ¿es la 85 en el país X o es la número 1 en el país X? Y las otras 84 es donde ya estoy. Ajá, bueno. Porque por ahí va la cosa, ¿verdad? Tengo que pensar que ahora el entorno es distinto. Bueno, habiendo dicho eso, tengo los pronósticos, ahora tomo las decisiones. Ahora tengo que decir cuánto necesito hacer, traducido en números, cuánto me voy a gastar para poder llegar a ese número que me he propuesto tener en ventas. ¿Qué recomendás? Definitivamente, como le digo, y cuando hablamos de jugar, no es jugar. O sea, como dijo muy bien Chepe, vamos a jugar con los números en el presupuesto, porque de verdad, es increíble lo que se puede hacer con un presupuesto cuando uno ya lo tiene controlado, cuando uno lo tiene bien fundamentado. Proyecciones del trimestre. Esta semana tuvimos un caso bastante simpático en el sentido de había que tomar una decisión en cuanto a un distribuidor. Entonces, no se tomó ninguna decisión porque lo primero que hay que hacer es estudiar el flujo de efectivo de los próximos 3 meses. O sea, es un evento que no se tenía contemplado cuando se hizo el presupuesto. Estamos analizando al mes de marzo, estamos empezando a trabajar el mes de abril, la Semana Santa de por medio, etcétera, etcétera, pero no se tomó ninguna decisión hasta que no haya un dictamen, de alguna forma, para decirlo de alguna manera, un dictamen del Departamento Financiero para poder saber con mayor certeza cuál va a ser el efecto de esa decisión que se tiene que tomar. Entonces, volvemos a insistir, jugando con el presupuesto, jugando con los números, con fundamento y sabiendo qué es lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. Eso es lo importante. Ok, y jugar, si sigo tu línea de pensamiento, no es meter números, ¿verdad? Sino que es decir, como cada vendedor me cuesta 10,000 pesos,
tener 10 vendedores me cuesta 100,000. 1,000. ¿Los aguanto o no los aguanto? Porque eso Eso. necesito... Ok. Eso. Hubo si mal no recuerdo, fue un rector de Harvard, que en un momento dado acuñó algo que siempre me llamó la atención, que decía, un ejecutivo eficaz es aquel que es capaz de sacar conjeturas razonables fundamentándose en un número insuficiente de datos, porque no todo lo tengo en la mano. Hoy en día yo he modificado un poquito eso y digo, a pesar del montón de datos, porque te mareas. Exactamente. También tiene uno que saber hasta qué momento ya debe de dejar de tener datos y tiene que tomar acciones, ¿verdad? Entonces, pero bueno, si quieren entramos ya en materia en lo que es la pregunta que Chepe me hizo desde el principio. No es que no querramos dar la respuesta, sino que lo que pasa es que hay que de veras tener elementos sólidos para poder tener un buen presupuesto. Entonces vamos al primer paso, que es el control del presupuesto. El control del presupuesto tiene que ser una herramienta que se use mensualmente. Yo no puedo esperar a ver qué pasó en el año para ver qué decisiones voy a tomar y qué cambios voy a hacer dentro de la empresa. Yo tengo que estar chequeando, monitoreando mis operaciones mes a mes. Y como les dije al principio, todo redunda en el dinero. Si el presupuesto de ventas se está cumpliendo y el presupuesto de gastos se está cumpliendo, puede ser que el presupuesto de costos, la mercadería me está saliendo más cara, la mercadería me está costando más que llegue porque se atrancó en la aduana, etcétera, etcétera. Todo eso significa retrasos y significa gastos. Entonces, sepa mes a mes cómo están sus operaciones en base a lo que presupuestó, a lo que decidió que iba a hacer la operación de su negocio. Y perdón por no llevarte la contra, pero por ampliar un poco tu tema en este sentido. Hay algunas cosas que es importante llevarlas diarias y compararlas con el presupuesto. Por ejemplo, ventas. Si yo presupuesto, para hacerlo en términos fáciles, 90 en un mes de 30 días, y este día no vendí 3, ya voy abajo de presupuesto. Bueno, ¿se dan cuenta ustedes al grado de exactitud, al grado de poder llegar a decir eso? Me parece perfecto, pues. O sea, si yo presupuesté que iba a vender 90,000 quetzales en el mes y abro todos los días, son 30 días cabalmente, la venta es de 3,000 quetzales. Y si no vendí, si en ese día, el día anterior, vendí 2,700, ya llevo 300 en contra. Entonces tengo que ver cómo hago, tal vez ese día vendo 3,300 para poder enderezarme. Exactamente. Ese tipo de cosas son ese es el punto. Ese es el juego del presupuesto. Y saber también, que tiene que ser parte de lo que pongo en el presupuesto, por ejemplo, la estacionalidad. Para las empresas de bebidas gaseosas, por ejemplo. Hielo. Más vale que sepa cuándo es Semana Santa, ¿verdad? Cabal. Porque si es en marzo, marzo va a ser más alto. Y si es en abril, abril va a ser más alto. Entonces, ese es el tipo de cosas que tenemos que tomar en cuenta. Porque si no vamos a decir, ¿y por qué en marzo del año pasado vendí más que lo que estoy vendiendo este año? Bueno, porque cayó Semana Santa. O en abril, no importa cuál es el mes. Sí, pero la estacionalidad es muy importante. Y entonces, porque me tengo que preparar, entre otras cosas, para inventarios y cuentas por cobrar. Definitivamente. Sí, porque recuérdense ustedes que dependiendo del tipo de producto que tengamos, si hay que importarlo con la suficiente anticipación. Hay que hacer el pedido con la suficiente anticipación para que esté a tiempo. Hay muchos negocios que se dejan de hacer porque la mercadería no entró a tiempo y son 15 días que ya no se recuperan. La gente no va a esperar a que yo le traiga lo que ella quiere comer porque no lo tengo yo y no lo puse en los supermercados. Van a esperar a que yo me surta otra vez y entonces me van a pedir más. No, lo que ya no vendí en esos 15 días ya no lo vendo, pues. Entonces hay que tener esa planificación de pedidos
la logística que se llama así familiarmente, la logística de lo que son las importaciones. Si es un producto que yo fabrico, tengo que saber con qué materias primas cuento o necesito contar para poder tener el producto a tiempo. O sea, son muchas variantes los que hay y son los datos importantes que hay que tener a la mano. Ok. Por cierto, por favor, contáctenos si tiene alguna duda o alguna sugerencia. Aquí está Fernando, que es experto en esto y nos puede ayudar. Y por cierto, quiero agradecer a José Alfredo Aguirre. José Alfredo nos está escribiendo desde el Ecuador. Oh, qué bueno. Mucho gusto de saber de vos, José Alfredo. No me acuerdo exactamente cuándo estuvimos en clase juntos, pero fue la MLO2 y eso debe haber sido en el año 2007 o 2008. Si estoy confundido es ya cuestión de edad. Mía, no tuya. pero un abrazo desde Guatemala, José Alfredo. Y gracias por tu comentario. Entonces, estamos hablando de los fundamentos. Un fundamento es la estacionalidad. Definitivo. Otro fundamento es la escasez que puede haber en un momento dado debido a estacionalidad o debido a transportación. Una huelga, por ejemplo, de transportación comunes aquí en Guatemala, ¿verdad? Sí. Sí. Y cuando digo huelga, no importa si se llama huelga en sí o si simplemente taparon el paso. Paro, movimientos o lo que sea, pero son retrasos que hay que tomar en cuenta, Entonces, que afectan. planear, en mi opinión, Fernando, y me gustaría saber la tuya, no es minimizar riesgos, es estar preparado para afrontar riesgos. Definitivo. Nos vamos al corte y seguimos con eso, por favor. Perfecto. Interactúa con nosotros en las redes sociales. Síguenos en Twitter. @md30. Me pueden encontrar en Twitter como @jjliber. Interactúa con nosotros en las redes sociales. Banco que te facilita disfrutar de la vida con tarjetas de crédito que te llevan de viaje sin complicaciones. Por otro lado, ahorras en los supermercados La Torre. Por otro lado, en las gasolineras Shell y en las tiendas Semaco. Con las tarjetas de Ficosa optimizas todo lo que la vida te pide. Con Banco Ficosa tienes a tu disposición cuentas monetarias y de ahorro, donde tu dinero está seguro, mientras recibes excelentes tasas de interés. Contamos con una banca en línea disponible las 24 horas del día, los 365 días del año y en los bisiestos 366. Con Banco Ficosa, decile que sí a hacer realidad eso que más quieres. Con Banco Ficosa, decile que sí. Entonces, don Fernando, nos habíamos quedado en un punto que ibas a tratar. Bueno, nos quedamos en el punto de lo que es controlar el presupuesto mensualmente para que sepamos qué es lo que está ocurriendo. Porque hay casos en que, como les decía, se cumplen las ventas, se cumplen los gastos y hasta hay a veces casos en los que hay ahorro en los gastos. Entonces dice uno, pero qué bonita va la situación. Pero resulta que el costo no salió en el 48% que tenía presupuestado y que nos salió el mes pasado y que teníamos controlado, sino que este mes se fue a 58%. Y entonces el ahorro que hubo en gastos y cumplir las ventas no nos ayudó en nada, porque un 10% en costo es una cantidad exagerada de plata y es muy fácil que nos pueda ocurrir. Entonces, ojo, control de presupuesto mensual. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo que regresar a averiguar qué fue lo que pasó. Si yo había dicho que mi costo iba a ser el 58% o el 55% o el 40%, lo que sea por ciento, tengo que revisar muy bien mi presupuesto para ver que eso se esté cumpliendo. Porque en las empresas principalmente en las empresas que fabrican, los costos son un poco traicioneros. En lo que son las importaciones, pues bueno, con que uno sepa que le cuesta 10 euros tal unidad de producto y ahora está costando 10.25, sabe de antemano que le está subiendo un 2%, pues eso no va a ser mayor problema. Pero en una empresa que fabrica, en una empresa que produce,
es bastante difícil controlar esos costos, porque con un día que pase, lo que decía Chepe, eso es lo que al revés. Un día que no produzca es un día que me va a afectar en el costo en el fin de mes. Porque el costo sigue constante. El costo sigue constante. El costo fijo ahí está. La mano de obra está ahí, y si no, y si se produjo 10 en lugar de producir los 50 que tenía que producir, lo mismo tengo que pagar como que hubieran sido 50. Y eso es bien difícil de controlar. Tenemos muchos casos de esos. Tenías un ejemplo, Fernando, antes de pasar a darle cabida a una pregunta que nos están haciendo, y muchas gracias, Sergio, por la pregunta. Ahorita te la respondemos. Pero tenías un ejemplo de las puertas. No vamos a decir las puertas de quién. Hace mucho tiempo, como lo que le contestó Chepe a la persona que nos está viendo, ¿dónde? En el Ecuador. Sí. Hace mucho tiempo, esta es una historia que la he contado aquí un par de veces, así en confianza, porque estamos en confianza. Yo empecé un negocio y empecé vendiendo puertas, pero no empecé fabricando las puertas, sino que yo era el vendedor de las puertas. Entonces había un precio, yo las vendía al precio que me decía la fábrica y yo ganaba una comisión, y ahí todo el mundo estaba tranquilo. Pero eventualmente la fábrica, la carpintería o fábrica que las producía, quebró. Duraron 6 meses surtiéndome de productos y tuve que entrar a hacerle yo de fabricante. Y yo pues lo único que sabía de madera era que venía del Petén. La madera venía del Petén. Y la sorpresa para mí fue que cuando ya entré más al negocio, la madera que yo compraba no venía del Petén. Venía de San Bartolomé Las Casas, arribita de Cobán, entre Petén y Cobán. Bueno, pero el tema es que yo vendía la puerta en 120 quetzales. Y siempre... Mismo precio que hoy. Sí, el mismo precio que hoy, pero en dólares. No, hablando de eso, hoy esa puerta debe estar costando, de los 120 de antes, debe estar costando unos 2.500 quetzales, porque solo la caoba valía 17 centavos, y ahora vale cerca de 19 quetzales el pie. Pero bueno, el tema es que yo vendía la puerta, me tuve que dedicar a fabricante, y yo vendía la puerta a 120 quetzales. Y había plata, porque uno cree que cuando en el negocio hay plata es que la cosa está bien. Y por lo general así es. Cuando decís hay plata, hay cash. Cash, disponibilidad, sí, para decirlo técnicamente. Había disponibilidad, yo siempre tenía disponibilidad. Entonces, pero empecé con este tipo de inquietudes porque la obligación, yo soy perito contador, la obligación de un perito contador es llevar los costos dentro de su empresa. Y entonces empecé a fungir como tal y me puse en departamento contable y todo lo demás. Y resulta que me llevé la gran sorpresa de que lo que yo vendía en 120 me costaba 140. Entonces, la historia, para resumirla, al año y medio tuve que quebrar y no quiero recordarme cuánto me quedé debiendo ni cuánto tiempo pasé para pagarlo. Pero bueno, así es como se aprende. Entonces yo ahora lo que hago es decirle a la gente y aconsejarle a la gente que no haga lo que yo hice. Esa es mi profesión. Y desgraciadamente, para poner el tema jocoso, creo que uno no aprende en pellejo ajeno, ¿verdad? Lamentablemente le tiene que pasar. Le tiene que pasar, y esa es una expresión que lamentablemente, ese es un dicho que lamentablemente no sé quién lo dijo, pero el inteligente aprende de la experiencia propia. El sabio aprende de la experiencia de los demás. Correcto. Eso es una realidad. Sergio, muchas gracias por tu nota. Y Sergio Leiva nos dice: saludos desde mi casa oficina. Me dedico a la arquitectura. ¿Cómo encajar el tema del presupuesto a proyectos de arquitectura si estamos sujetos a contratos, anticipos, etcétera? Muchas gracias, señores. Sujeto a contratos, hay muchas profesiones, no solo la arquitectura, que está sujeta a contratos. Digamos, en una empresa se llama contrato lo que es cuando a alguien ya le dijeron, usted puede empezar a hacer el trabajo, viene el anticipo, etcétera, etcétera. Sergio, ¿cuántos contratos significan para ti 100,000 quetzales de ingreso? Son las preguntas básicas que uno tiene que hacerse. ¿Va a ser un solo contrato el que va a hacer los 100,000 quetzales o van a ser 10 contratos pequeños de 10,000 quetzales para hacer los 100,000?
¿Cuántos contratos cerraste el año 2018, que fue el año pasado? ¿Cuánto tiempo tiene tu empresa? ¿Puedes decirme la historia de cuántos contratos cerraste en el 17 y en el 16? Porque teniendo todas esas respuestas podemos armar un presupuesto. Es muy fácil. O sea, parece muy difícil, pero es muy fácil. O sea, si yo ¿tienes personal o tú lo haces todo? ¿Cuánto le pagas al personal? Entonces, empieza apuntando todo eso y vamos. Los ingresos del año 2018 fueron de 200,000 quetzales. Los gastos del 2018 fueron de tanto. Y ahí vamos, hasta que lleguemos a hacer un presupuesto. Para todo en la vida, para todo negocio se puede hacer un presupuesto, empezando por el presupuesto personal. Haz tu presupuesto personal y aplícalo a la empresa. No sé si quiere hacer como que quiera ser más específico, pero que se puede hacer un presupuesto para lo que es planos de arquitectura, se puede hacer, definitivo. Y la otra cosa que creo que lo mencionaste veladamente, me gustaría hacerlo más explícito, es que la modalidad es contrato o la modalidad es anticipo. Pero eso es entonces precisamente parte del fundamento para presupuestar. Si tengo que dar 50% de anticipo o recibir, no importa, lo tengo que presupuestar en esa forma. Y después decir, y me van a pagar el otro 50% cuando lo entregue, o un mes después de que lo entregué. Ahora, tenemos casos de esos en donde los servicios se presupuestan también, como te digo. O sea, pero hay una situación que es bien importante para lo que es, ahí volvemos a presupuesto y tiene que ver lo que es flujo de efectivo. Esa es otra herramienta. El presupuesto es una herramienta y el flujo de efectivo es otra. Te lo explico. Si yo voy a cerrar negocios en este mes de abril por 100,000 quetzales, quiere decir que lo que estoy haciendo es conseguir trabajo por el valor de 100,000 quetzales. Pero no me están pagando 100,000 quetzales, porque no me van a pagar anticipado un trabajo. El 100%. No me van a dar el 100% del dinero porque cerré en este mes un negocio, o sea, varios negocios o lo que sea, por 100,000 quetzales. Me van a dar la mitad o el 40%. Entonces, mi presupuesto de ingreso y mi flujo de efectivo tiene que decir que yo voy a contar con 40,000 quetzales en el mes de abril por nuevos contratos. Pero el mes pasado, ¿por qué cantidad de negocios cerraste? ¿Otros 100,000? ¿Y recibiste el 40? Entonces, este mes te tendrían que pagar 60,000 quetzales de lo que te deben de lo que terminaste el año pasado. El mes pasado. Ahora, la pregunta clave siempre en este tipo de casos es muy común. ¿Terminaste los contratos del mes pasado en abril, Sergio, y los pudiste entregar? ¿Ya solo están para cobrarlos? ¿O hay un atraso y solo pudiste producir la mitad de planos? Y no tener materia prima o insumos, en este caso, para producir el otro poco porque bla, bla, bla. Ah, exactamente. Ahí está. Eso nos lleva a más detalles que tenemos que cuidar. Gracias, Ángel, por haberse unido al chat. Y gracias, Manuel, por la pregunta que nos estás haciendo. La vamos a contestar después del corte, que es: ahora también se debe contemplar los costos de corrupción o sobornos, como por ejemplo los casos de la línea en construcción. Lo vamos a dejar ahí, ¿oíste? Te lo contestamos en un ratito. Vamos al corte. Ahora puedes ver todos los programas de Libertópolis por Facebook Live. Facebook.com/Libertópolis. Transmisiones de Libertópolis por Facebook Live en directo. Disfruta de nuestros programas y dale compartir. Los emprendedores y la tecnología está aquí en el Volcano Innovation Summit. Regístrate y comparte tu modelo de negocios con clientes e inversionistas potenciales. Powered by Claro Empresas. Para más información, por favor visita www.volcanosummit.com. Hacíamos un poco la broma con Fernando en el corte, que tu pregunta, Manuel, que si ahora se debe contemplar también los costos de corrupción o sobornos, bla, bla. En realidad,
desde el punto de vista de valores y desde el punto de vista de ética, no deberían existir. Definitivamente. Desde el punto de vista de costos, siempre han existido. Esto no es ahora. Esto no es ninguna novedad. Ahora, yo decido en dónde hago negocio y en dónde no hago negocio, pues. Así es. Pero si voy a meterme a ese negocio, lo tengo que presupuestar. Sí. Definitivamente, Sí. porque es un costo. Sí. Por ejemplo, en mi oficina personal, decidí desde el día -1 de haberla fundado, de no hacer negocios con el gobierno. Punto. No hago. Y cuando alguien de veras me dice, bueno, pero entonces necesito una cotización, ¿saben lo que hago? Multiplico el valor que usualmente cobro por 10 y presento esa cotización que no me gano. ¿Sí ves? Lo que quieren es que haya otra cotización. ¿Ah? Entonces, a lo que voy es que, desgraciadamente, como costo es costo. Como costo es costo. Y Definitivamente. yo recomiendo, por supuesto, no hacerlo. No, por supuesto que esa es la recomendación. Pero cada quien, dentro de su planeación, decide lo que va a hacer, ¿verdad? Y lo tiene que volver número. Eso es un costo. Sí. Es un costo o un gasto, como lo querrás ver. Como que nada. Pero es un egreso. Es un egreso. Y Es un además, desembolso. cuando estamos hablando de desembolsos, y gracias por traer la palabra a colación, también tenemos que ver su estacionalidad. Por ejemplo, en tu pregunta, Sergio, sobre anticipos de arquitectura. Bueno, voy a conseguir el 40%, el 50%, el 80%. Eso hace una gran diferencia. Totalmente. Porque si yo consigo de anticipo el 50% y mi costo es 60% de lo vendido, tengo que poner 10 yo. Totalmente. Pero cuidado, Sergio, porque es clásico lo que hablamos cuando tú hiciste la pregunta. Yo voy a conseguir contratos por 100,000 quetzales en el mes de marzo. Voy a conseguir contratos por 100,000 quetzales en el mes de abril. Voy a conseguir contratos así sucesivamente. Aquí lo importante de controlar es cuánto estoy produciendo. Porque llega un momento en el que para ser yo eficiente tengo que tener el concepto de lo que se llama pedido o se llama contrato, que significa que estoy contratando o consiguiendo negocios por 100,000 quetzales mensuales. Pero a la par tiene que haber un control de presupuesto también, de cumplimiento, porque tengo que exigirle a mi gente o a la gente con la que trabajo de que yo también tengo que entregar 100,000 quetzales mensuales de trabajo. Porque hay casos en los que, si lo vemos así, es 1,200,000 lo que contraté en los 12 meses, pero cuando hago el análisis al 31 de diciembre de cuánto entregué realmente, solo terminé 500,000. Tú no puedes decir que el cliente te debe, sino que tú le debes a los clientes 700,000 quetzales que te anticiparon y tú no cumpliste. Son dos cosas bien diferentes. Una cosa, cuenta por cobrar, y la otra que es un pasivo porque yo se lo debo al cliente porque no hice su trabajo. Que por cierto, me diste la luz de hablar de esto. Los artesanos, no tengo nada, al contrario, muy bueno su trabajo, pero los artesanos viven de los anticipos. Lo fregado es que viven para hacer mi trabajo de tu anticipo y para hacer el trabajo siguiente de mi anticipo. Entonces, por eso es que no están fasados, voy a decir lo contrario de desfasado, por eso no están sincronizados con las entregas, y ahí sí te puede llevar el río. Bueno, sin ir muy lejos, se los acabo yo de estar diciendo. Yo vendía a 120 y me costaba 140 producir, y pasé unos 2 años así. ¿Por qué? Porque yo recibía el 50% de anticipo. Por eso es que había disponibilidad o liquidez, pero ese dinero no era mío. Ese dinero era del cliente que había dado el anticipo y ayer. además es del siguiente cliente. El siguiente cliente, exactamente. Por eso les digo, lo que es producción en general de cualquier cosa, porque uno dice, por ejemplo, nosotros llevamos una cantidad de contabilidades en la oficina. Nosotros tenemos que tener al día los libros de contabilidad al día. Ahorita estamos cerrando abril. Tenemos que tener los libros de contabilidad operados a febrero y los impuestos habiendo sido pagado de marzo. Y el cliente nos tiene que haber pagado. Si el cliente nos tiene pagado, todos estamos bien. Si el cliente no nos ha pagado, él sí nos debe. Pero si yo tengo los libros atrasados 2 años,
el cliente no me debe. Yo le debo al cliente, porque él me ha pagado y yo no he cumplido. Sí, no has cumplido y tampoco lo has registrado, que era, digamos, en tu ejemplo, lo que estaba pasando. Tal vez se iba mermando mi cantidad de anticipos, pero yo no me daba cuenta que el costo, y por eso creo yo que sobre todo en los negocios de procesos, la contabilidad de costos es importante. Totalmente, por eso les decía yo, ahí es donde viene el otro elemento. Dentro del presupuesto tiene que haber un análisis de costos, porque si no, no sabemos qué nos está costando lo que estamos produciendo. O sea, no es lo mismo importar, no es lo mismo comprarle a alguien que producir. Mucho cuidado con los que producen y mucho cuidado con los que reciben anticipos, como los que decía Sergio. Sí, pues estamos por finalizar el programa, Fernando. 2 o 3 comentarios que nos pudieras hacer para nuestros radioescuchas y para nosotros mismos, de un par de recomendaciones puntuales. Bueno, definitivamente la recomendación más puntual es tenga planeación. Planee, sueñe, planifique, como usted lo quiera llamar. ¿Qué quiere hacer con su negocio en el año próximo o en los 3 próximos meses, etcétera, etcétera? Planee, pero a la par tenga una realidad vuelta números, con la cual usted pueda estar tranquilo de que sabe qué es lo que va a pasar dentro de esa planeación. Y lo más importante, contrólela mensualmente. No deje el presupuesto solo como que lo hizo el 28 de diciembre y lo vuelve a ver el 15 de enero del año siguiente para ver qué pasó, porque ni siquiera va a saber qué pasó. Y vaya haciendo historia. Nosotros con los clientes, cuando empezamos nuestra asesoría, damos asesoría financiera. Cuando empezamos con un cliente, tenemos mucho problema al principio porque no hay una historia que esté escrita real, una historia a la que uno pueda tenerle confianza. Entonces, vaya escribiendo su historia, vaya escribiendo su realidad, porque así es como va a poder tomar mejores decisiones. Y eso es todo el acervo del pasado. Definitivamente, sí. Que me va a servir para los pronósticos, para las proyecciones, para las estimaciones. Y eso utilizarlo como fundamento de la planeación, pero no es la planeación. No es la planeación, definitivamente. Vieran ustedes lo que es ahora con ese sistema de gráficas modernas y todo lo demás, lo que es poner 3 años para atrás en lo que son las ventas, en lo que son los costos, en lo que son los gastos, las comisiones, todo se puede graficar. Y qué satisfactorio es ver una historia de 3 años para atrás y poder comparar. Entonces los dueños se recuerdan de cuando, ese mes se vendió tanto porque pasó tal cosa, pero ya no se volvió a repetir. Bueno, ¿y por qué no se vuelve? ¿Y por qué no podemos tratar de ver que se repita? O sea, y mantenerlo incluso. Entonces, esa historia, no se imaginan ustedes lo que sirve cuando es una historia real, una historia bien fundamentada. Porque si estamos escribiendo historia que no es real, mejor díganme que no tienen historia y yo veo cómo me arreglo el problema. Y yo terminaría hablando de algo por 1 minuto. Hay que planear con fundamentos históricos tomados en cuenta, sí. Pero la verdadera planeación es lo que se llama planeación en base cero. Para precisamente, sí, ¿por qué no se repite el buen mes los 12 meses del año? ¿Qué pasó a favor? ¿Qué hice? ¿Qué influyó? ¿Qué afectó? Todo eso. Sí. Así es que, queridos radioescuchas, muy buenas noches. Para las personas que se contactaron con nosotros, les agradecemos sus comentarios. Ojalá que nuestros comentarios, por el otro lado, sean o hayan sido de utilidad para ustedes. Y nos vemos el jueves entrante. Desgraciadamente no vamos a tener a Fernando, lo quisiéramos tener todas las veces, pero no todas las veces vamos a hablar de presupuestos. No todas las veces vamos a hablar de presupuesto. Mejor no hablemos tanto de presupuesto, sino hagamos presupuesto. Sí. Estamos a la orden siempre. GH Asesores para servirles. Buenas noches. Lidercast presentó
una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.